Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material, están viendo este ciclo de conferencias. Saludamos y damos las gracias a todas las personas que, como siempre, reaccionan, comparten el material, comparten estas conferencias. También saludar y dar las gracias a los administradores de los diferentes grupos que admiten este material, admiten estas conferencias en sus grupos. De esta manera nosotros estamos pudiendo llegar a más personas, pudiendo llegar a todos aquellos que estén buscando un conocimiento superior, un conocimiento que les permita el despertar de la conciencia. Me presento, mi nombre es John Ferreira, conferencista de este conocimiento, conferencista de esta sabiduría, en este momento en el ciclo de conferencias de la fase B. Recordarles a las personas que quizás llegan por primera vez, pueden ver el ciclo de conferencias completo acá en la sección de videos. De igual manera, si desean, nos pueden escribir al WhatsApp, que siempre lo van a encontrar acá en la descripción de cada conferencia, y desde allí pues van a poder recibir el material correspondiente a cada una de las conferencias. Recordarles, este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito, no es ningún dogma ni ninguna religión, sino que es un conocimiento totalmente práctico. Entonces, continuamos con lo que es la fase B. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 13 de la fase B, que son las 4 clases de Hannes Musen. Es un tema realmente muy interesante que nosotros necesitamos comprender, necesitamos conocer lo que es un Hannes Musen para darnos cuenta de que eso es lo que somos, ese es el estado de conciencia en el cual nosotros nos encontramos y del cual debemos salir, ya que este estado de Hannes Musen no nos va a permitir lograr la autorrealización íntima del ser. Vamos a ver lo que este Hannes Musen pues mantiene una doble polaridad. Hay dos fuerzas en su interior. Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar. Cualquier duda o cualquier inquietud nos pueden dejar acá en el cajón de comentarios o nos pueden escribir al WhatsApp. Entonces vamos a iniciar hablando con lo que es un Hannes Musen. Es necesario que nosotros lo comprendamos. Entonces, Hannes Musen se refiere a toda aquella persona que mantiene una doble polaridad o un doble centro de gravedad dentro de sí mismo. En otras palabras, pues se sirve al diablo y se sirve al ser. Y realmente en este estado nos encontramos todos los seres humanos, en una o en otra escala. Pero es necesario comprender que este estado de conciencia, este estado de Hannes Musen, no nos permite lograr la autorrealización íntima del ser. Como lo decía el Maestro Jesús, pues no se puede servir o amar a dos señores, porque tarde o temprano se va a terminar odiando al uno, amando al uno y odiando al otro. Y eso es lo que sucede cuando se encuentra en tal estado de conciencia. Y vamos a ver en el transcurrir de la conferencia, esta conferencia realmente es interesante por esto, porque nos permite ver que este estado no nos lleva a la autorrealización. Es decir, cuando uno, digamos, en un momento de su vida o en un momento del día hace cosas para el ego, pero al otro momento hace cosas para la conciencia, pero en realidad pesa más las cosas del ego, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese estado no nos va a permitir lograr jamás la autorrealización. Lo vamos a ver. Siempre va a pesar más el ego. Entonces, esta conferencia también nos invita a ser radicales, ¿sí? A estar dispuestos a darlo todo por el todo a fin de lograr la autorrealización íntima del ser. Ya que cuando mantenemos ese estado, ¿sí? De a veces sí, a veces no, pues tarde que temprano lo que nos espera es el abismo. No podemos lograr la autorrealización íntima del ser con esta doble polaridad, con estas dos fuerzas, ¿sí? Sirviendo a veces al ego, al defecto psicológico y sirviendo al ser. Entonces, como les decía, toda la humanidad nos encontramos bajo esa categoría de Hannes Musen. Todos los seres humanos nos encontramos ahí, ya que vamos a verlo. En algunas religiones, las personas en algunas religiones, digamos, se busca la espiritualidad, hay un aparente
o puede haber un anhelo de ser, así sea que, pues bueno, no vayan por el camino correcto, pero estén buscando la conciencia, estén buscando a Dios, haya un interés por eso, pero a su vez mm, se va a parrandas, se toma alcohol, eh, se fornica, etcétera, etcétera. Entonces ahí está esa doble polaridad. Ahí está el Hannas Musem en nosotros. Espero con esto esté siendo más claro y comprendamos lo que es Hannas Musem para darnos cuenta de que eso somos, ¿sí? Y empecemos a salir de ese estado. Entonces vamos a hablar de esas 4 clases de Hannas Musem. La primera categoría o la primera clase está formada por todas las personas del mundo exterior. Que estas personas pues no conocen el esoterismo, no conocen el camino hacia la autorrealización íntima del ser, no conocen los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero tampoco les interesa. Están realmente pues sumergidos en sus cosas, en sus preocupaciones, en su vida cotidiana. No buscan ningún anhelo trascendental en las cosas, sino que simplemente viven una vida meramente horizontal, buscando pues placeres, fama, prestigio, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, como acabamos de hablarlo hace un momento, como les acabé de decir un momento, eh, sucede que pues bueno, hay una aparente búsqueda por lo espiritual, ya sea en X o Y religión, y pues ahí está esa fuerza, ¿no? Que busca pues a Dios, ¿no? A la conciencia. Pero por el otro lado, pues pesa más el trago, el alcohol, o sea, se hacen misas, se hacen rituales religiosos en torno a una virgen o en torno a una santidad, etcétera, etcétera. Pero es una fachada para tomar alcohol. Entonces, ahí está. ¿Qué sucede? Estas personas solo poseen el cuerpo planetario. ¿Y qué sucede? Pues se va acumulando algo fatal y peligroso, que son las mismas actividades del ego en la psiquis, en nuestra propia conciencia, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, el constante actuar de los defectos psicológicos queda grabado y se vuelve eh, una película. Se repite todos los días lo mismo, las mismas formas de actuar, pensar, hasta el punto de nosotros, de la persona llegar a creer que eso es sí mismo, ¿sí? Es decir, no, pues yo soy iracundo y es que siempre he sido así y no se da cuenta pues de que ese actuar, ese pensamiento, esa forma de pensar, de sentir, etcétera, etcétera, es de un defecto y no es la conciencia en sí. Entonces, al momento de morir, lo único que va a sobrevivir ahí, pues es un montón de diablos, es decir, defectos psicológicos, ¿sí? Sin ningún valor. Entonces, ¿qué sucede? Como ya lo hemos hablado en otras conferencias, en otros temas, nosotros tenemos 2 formas o 2 posibilidades para poder rescatar la conciencia, para poder liberar la conciencia y eliminar el ego. Voluntariamente, haciendo un trabajo sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, luchando por eliminar nuestros defectos, o de manera involuntaria, que es cuando ya se acaban las 108 existencias, la persona no hizo nada por liberar la conciencia, se va a tener que liberar, pero con dolor y sufrimiento. Pero entonces, acá vamos a ver algo en particular, que esta primera clase de Hannas Musen, pues, ¿qué sucedió? Pues las personas como no conocían nada del trabajo y no les interesó tampoco, entonces no transmutaron ni trabajaron en los 3 factores de la revolución de la conciencia, no se cristalizó la energía, no se cristalizaron los cuerpos, no se creó nada, entonces se van a desintegrar rápidamente en los mundos infiernos. Es como, digámoslo, esta primera clase de Hannes Musen en la involución es como quemar un papel, ¿sí? Digamos, nosotros quemamos un papel y vemos que el papel se quema rápidamente. Eso sucede con esta primera clase de Hannes Musen, ya que no hay ninguna creación. Rápido se va a desintegrar. Esto con respecto a la primera clase. Ahora vamos a ver la segunda clase o la segunda categoría de Hannes Musen, que corresponde a las personas que ingresaron al trabajo esotérico, comenzaron un trabajo interior sobre sí mismos, pero no lo concluyeron. Entonces,
llegaron hasta la creación del cuerpo astral. Lo crearon, pero no continuaron con el trabajo. No murieron en sí mismos, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros observarlo y reflexionar que realmente el trabajo es hasta el final. Es hasta el final. O sea, no nos debemos conformar o estar buscando ninguna otra cosa más allá de la autorrealización íntima del ser. Ya que si nuestra búsqueda está en poderes, está en facultades, está en tener un cuerpo, simplemente, pues ahí el centro de gravedad no busca la conciencia, sino que está buscando es otra cosa, está buscando poderes, facultades, y ese hecho mismo, pues, nos va a llevar a errar el camino, nos va a llevar en algún momento de nuestra vida a fallar. Realmente por eso se habla de que esta es la senda de, del filo de la navaja. De aquí, de esa senda principal, eh, nacen muchas sendas equivocadas, ¿sí? Salen muchas sendas equivocadas que hacen, digamos, la persona puede llegar a creer de que va por el camino equivocado, el camino correcto, sin darse cuenta de que se desvió. Por eso la importancia de los tres factores, ¿sí? Ya que si empieza a fallar uno, vamos a fallar en todo. Entonces, eh, esto es la segunda categoría, la segunda clase de Hannes Musen. Y vamos viendo, si vamos reflexionando, nos vamos dando cuenta de que este estado de Hannes Musen, o sea, estar con esa doble fuerza de que a veces sí, a veces no, pues siempre nos va a llevar a fallar. Y acá en este estado es mucho más, tiene consecuencias más fuertes, ya lo vamos a ver. Realmente para nosotros poder lograr la autorrealización íntima del ser, necesitamos continuidad de propósitos, como hablábamos en la conferencia del centro de gravedad permanente. Pero debemos tener claro cuál es nuestro propósito en este camino, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que queremos lograr y hacia dónde vamos. No debe ser otra cosa que la autorrealización íntima del ser. Es lo único que debemos buscar y estar eh, verdaderamente centrados en esto. Como les digo, si nuestros intereses van por otro lado, esos intereses tarde que temprano van a empezar a pesar más. Y si no morimos, si no eliminamos esos intereses, nos van a llevar a errar el camino. Entonces, ¿qué sucede? Pues, en este caso, por falta de continuidad de propósitos y no tener un centro de gravedad permanente en torno a la conciencia, se termina cayendo en otras cosas. Entonces, la persona, como pues ya con este cuerpo, pues se ha logrado cierto poder, ¿sí? Ciertas facultades, se ha liberado un porcentaje considerable de conciencia, pero entonces lo empieza a aplicar es el ego, ¿sí? Y esas cosas pues lo hacen irse a la hechicería, a la magia negra, a buscar otro tipo de intereses y lo que le espera es la involución. Es decir, la persona en ese estado, por buscar ese tipo de cosas, abandona la conciencia, se aleja de la conciencia por eternidades y tarde que temprano va a tener que involucionar, ¿sí? Ya cuando acaben sus 108 existencias, pues va a ingresar a la involución, que en este caso es mucho más lenta, porque pues cristalizó su energía, creó, llegó hasta la creación del cuerpo astral solar. Entonces, eso sí se va a demorar mucho más en desintegrarse. Entonces, viendo ya la segunda categoría en la involución, lo podemos ver como, digamos, como quemar un pedazo de madera o quemar un plástico. Bueno, madera mejor, que se demora un poco más, ¿sí? Ya la madera no se quema tan rápido como un papel. Digamos, quemamos un papel y rápido se desintegra. En cambio, la madera no, ¿sí? Se desintegra un poco más lento. Lo mismo pasa con esta segunda categoría. Se van a demorar más en la involución por este cuerpo.
Entonces, vamos a hablar ahora de la tercera categoría, la tercera clase de Hannes Musen, que son aquellos que llegan a la elección de caminos, es decir, eh, llegan hasta la creación del cuerpo eh, mental, ¿sí? Empiezan la creación del cuerpo de la voluntad y al momento de la elección de caminos, escogen el camino del nirvana. Esto es la tercera clase de Hannes Musen. Entonces, acá seguimos viendo, pues, de que falta continuidad de propósitos. Falta un verdadero centro de gravedad permanente y un verdadero, pues, anhelo de ser. Porque cuando nosotros somos tibios, cuando somos, no somos constantes con lo que queremos lograr, pues, pasa esto. Va a pesar más el ego, pesan más los yoes. Cabe aclarar, ya lo hemos hablado también en otras conferencias, que esta elección de caminos, pues uno lo elige con la conciencia que tiene, es decir, con el 3% de conciencia. Entonces, eh, si uno no pone a elegir al Padre, pues va a elegir el ego, van a elegir cualquiera de los tres traidores, va a hablar la mente, la mala voluntad o el deseo, y ellos no van a escoger el camino directo, ellos van a escoger el nirvana, ¿sí? Acá el proceso involutivo es muchísimo más lento, muchísimo, porque es que ya se crearon los 5 primeros cuerpos, o bueno, los 4 primeros cuerpos, ¿sí? Entonces van a tener que eliminar lo que tienen de Harasmussen en los mundos infiernos. Se va a tener que disolver el ego, pero con dolor y sufrimiento. O sea, por eso esto es muy importante que nosotros comprendamos de que el nirvana, pues, no nos depara nada nuevo, nada bueno tampoco. Realmente con el nirvana es como botar el trabajo a la basura. Es como haber hecho una increíble labor, haber, no sé, fabricado mm, el artefacto más precioso, más bonito, pero al final del día botarlo a la basura. Así literalmente es. O sea, con el nirvana no nos espera nada, no nos espera otra cosa que la misma involución. Son palabras fuertes, pero así lo pone el maestro y es una realidad de que pues son casos perdidos, ¿sí? Son abortos de la madre cósmica. Por eso pues es importante, como les decía, la continuidad y la disciplina, tener claro cuál es nuestro propósito y qué es lo que nosotros queremos lograr, hacia dónde vamos. Y siempre poner nuestras decisiones a las manos del Padre, en las manos de nuestro ser, de nuestra conciencia. Ahora vamos a hablar de la cuarta categoría, que está formada por los tronos caídos, ¿sí? Entonces, en esta cuarta categoría se refieren ya a los seres, a los dioses, ¿sí? A los bodhisattvas que se dejaron caer, lograron la autorización íntima del ser, pero en determinado momento eh, tira la piedra, ¿sí? El maestro, la jerarquía, tira la piedra, es decir, disuelve sus cuerpos, ¿sí? Fornican voluntariamente y eh, pues pierden su categoría, ¿sí? Por eso se les titula trono caído, porque desaparecen de su trono. Han logrado la autorización, pero eh, vuelven nuevamente al fango de la tierra, ¿sí? Entonces, en ese estado fabrica una doble personalidad de ángel y la de demonio. Entonces, en este caso, pues, tienen que resolverse a disolver lo que tienen de Hannas Musen, porque pues también les va a tocar involucionar entre las entrañas de la Tierra, como lo está haciendo actualmente Moloch o muchos otros. Entonces, eh, como tal, compañeros, esto es lo que es la conferencia. Realmente es una conferencia sencilla, pero verdaderamente muy profunda y muy importante para que nosotros comprendamos de que andar con ambigüedades pues no nos va a permitir lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Debemos ser claros, tener nuestro propósito fijo y trabajar para ello. Ser disciplinados, realmente eh, esto no depende
de nadie más allá de nosotros mismos, ¿sí? Requiere nuestra propia disciplina, de nuestro propio anhelo, de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios para lograr salir de este estado. ¿Sí? Necesitamos salir de ese estado, darnos cuenta de que somos Hannas Musen, de que tenemos esa doble fuerza, de que a veces hacemos cosas para el ego y a veces hacemos cosas para la conciencia, pero ya lo vimos, lo acabamos de ver, de que andar con eso, de que a veces sí, a veces no, así no llega uno a la autorrealización. Así lo que nos espera es la involución, en cualquiera de esas 4 categorías en las cuales vimos. Entonces, muchas gracias compañeros por acompañarnos. Espero el tema haya sido claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlos. Entonces, muchas gracias compañeros y nos veremos en la próxima conferencia.